Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 27 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ok, vamos con los titulares de hoy viernes 27 de junio en menos de un minuto, vía comité, sin dueños de la verdad. Primero, una corte de apelaciones de Estados Unidos ha obligado a la Municipalidad Metropolitana de Lima a pagarle cerca de 200 millones de dólares a Rutas de Lima. Segundo, Podemos Perú se suma a Renovación Popular y se baja de la carrera para integrar la mesa directiva del último año de este Congreso. Tercero, el tercer reporte del Observatorio de Crimen y Violencia en el Perú revela que para la mayoría de peruanos los resultados de declarar estados de emergencia no han sido positivos. Cuarto, en el marco de la actitud antimigrante del gobierno de Estados Unidos con la gestión de Donald Trump, la Embajada de Estados Unidos en el Perú informó que revisarán las redes sociales de los solicitantes de visa de estudiante. Y quinto, AFP Habitat niega haber presentado una propuesta para que la tasa de aportes de los afiliados a las AFP se duplique desde el actual 10% al 20% del sueldo. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario mío sobre cómo entendemos en comité nuestro rol de transmitir y explicar las noticias. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí va la primera. Una corte de apelaciones de Estados Unidos, concretamente del Distrito de Columbia, acaba de resolver un caso de manera desfavorable a los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima, confirmando dos laudos arbitrales en su contra y ordenando que ésta pague cerca de 200 millones de dólares a la empresa concesionaria Rutas de Lima. Este es un fallo de segunda instancia y ratifica lo que ya se había resuelto en una instancia inferior, rechazando nuevamente las pretensiones de la Municipalidad de Lima. Para refrescar un poco los detalles de este caso, la Municipalidad de Lima había buscado anular la concesión de Rutas de Lima por haber tenido esta antes en su accionariado a Odebrecht, empresa que se ha visto implicada en varios casos de corrupción en el Perú. La comuna limeña señalaba que había habido corrupción en la obtención de este contrato en particular y que por tanto debía resolverse. Esto llevó a que en el 2017 la municipalidad bloqueara la implementación de un nuevo peaje en dicha concesión, como recuerda el comercio, y Rutas de Lima, que ya no era controlada por Odebrecht, inició dos arbitrajes internacionales contra la municipalidad reclamando por esto. Cuando los resultados de esos arbitrajes fueron desfavorables a la municipalidad, esta judicializó los casos en Estados Unidos y ha perdido, pues como les decía, ya en doble instancia, porque la justicia estadounidense no encontró pruebas suficientes de que se hubiera cometido corrupción en este contrato en particular. Por ello es que ordena a la municipalidad que repare a Rutas de Lima con un monto cercano a 200 millones de dólares. Como también señala el comercio, el actual accionista controlador de Rutas de Lima, que se llama Brookfield Infrastructure, tiene otro arbitraje con la municipalidad y ha demandado también al Estado peruano por 2.700 millones de dólares. Por lo que veo, la defensa de la Municipalidad de Lima está esperando que el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, revele hechos de corrupción que pueda asociar a este contrato en específico, para así sustentar las razones por las cuales buscó cortar pues, ese contrato con Rutas de Lima. Pero por lo pronto el revés judicial en Estados Unidos va a ser que la comuna deba pagar 200 millones de dólares al concesionario. Segunda noticia. A pesar de las intenciones de su líder, José Luna Gálvez, Podemos Perú no integrará la nueva mesa directiva del Congreso para este último año del periodo legislativo del quinquenio 2021-2026. De acuerdo con la información revelada la semana pasada por Perú 21, dicho partido había enviado emisarios para sondear sus posibilidades de encabezar una fórmula. No obstante, los resultados no habrían sido los esperados, pues a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la bancada de Podemos anunció su decisión de no participar en la contienda. Señalaron que se trata de una decisión coherente frente a los graves hechos que vienen marcando el actual gobierno y su relación de blindaje con ciertos grupos políticos y del Congreso, y precisaron que solo respaldarán una fórmula que no esté alineada con el Ejecutivo. De esta forma, Podemos se suma pues, a la bancada de Renovación Popular, que también había anunciado su negativa de participar
en la mesa directiva del Congreso este último año. Además, los partidos Fuerza Popular y Alianza para el Progreso han adelantado que no asumirán la presidencia de la mesa directiva, aunque no han precisado, no obstante, si accederían a tener alguna de las vicepresidencias. De acuerdo con fuentes del diario El Comercio, la bancada que tomaría la delantera para presidir el órgano legislativo sería la de Somos Perú, aunque uno de los nombres más voceados para asumir esta responsabilidad es el del congresista José Gerí, quien cabe recordar se encuentra actualmente investigado por una denuncia por presunto abuso sexual. Su figura genera pues un rechazo entre otros parlamentarios. Por ejemplo, Juan Carlos Lizarzaburu aseguró que esta candidatura no era más que un, entre comillas, rumor, mientras que Eduard Málaga de Avanza País sostuvo que varias características de su perfil lo hacen, entre comillas, incompatible con esa candidatura. Otro partido que coquetea con integrar la mesa directiva es Perú Libre, cuya congresista Kelly Portalatino, aunque sin mencionar nombres, trazó el perfil que a su juicio debería tener quien aspire a presidir el legislativo en representación de su bancada. Este sería un presidente que, abro comillas, tenga esa empatía y sensibilidad y que no se deje influenciar por opiniones o decisiones del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía, cierro comillas, fue lo que ella comentó. Así como les mencioné hace algunos podcasts atrás, cabe recordar que esta lista de la mesa directiva del último año tiene una importancia especial, ya que según el artículo 134 de la Constitución, el Congreso no puede ser disuelto en su último año, y eso de alguna manera desbalancea la relación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y hace o genera un incentivo, uno podría decir, para que el Congreso, por ejemplo, pueda querer vacar al presidente o a la presidenta en este caso, y que asuma, como no hay vicepresidentes, ¿no es cierto?, un presidente del Congreso como presidente de la República. En fin, tercera noticia. Se publicó ayer el tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia en el Perú, elaborado por los especialistas Ricardo Valdés y Carlos Basombrío. El estudio cuenta con una encuesta realizada por Ipsos que muestra los resultados poco alentadores para quienes, respecto de la situación de inseguridad ciudadana en el país. Para quienes no lo sepan, esta iniciativa es una iniciativa del Banco de Ideas de Credit Corp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., creada para entender y enfrentar la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia en el país. Según la encuesta hecha por Ipsos para este reporte, solo un 9% de los consultados considera que los resultados de los estados de emergencia han sido positivos. La mayoría, el 52%, cree que han sido malos o muy malos y un 47% señala que han sido regulares. Es en Lima donde una mayor proporción de encuestados valora de forma negativa los efectos de esta medida, que ha sido la principal que ha aplicado el gobierno para enfrentar la criminalidad. Un 59% califica los resultados de malos o muy malos, mientras que el resto del país ese número llega al 41%. Además, la mayoría de quienes respondieron que en el interior del país se inclinaron por señalar que los resultados eran regulares. Ante otra pregunta, un 75% de los participantes considera que la inseguridad ciudadana está impactando en los niveles de ansiedad y estrés de su familia, frente a un 24% que dice que no ha habido impacto. Los autores del reporte consideran que esta variable, la de salud mental, no siempre atendida por la prioridad que se le otorga pues, a otros riesgos como la inseguridad o la integridad física, la económica o las posesiones materiales que trae consigo la violencia, debería pues, incorporarse en las políticas de atención y prevención. Una sugerencia creo que las autoridades deberían escuchar. Cuarta noticia, en el marco de la actitud antimigrante del gobierno de Donald Trump, la Embajada de Estados Unidos en el Perú informó que revisarán las redes sociales de los solicitantes de visa de estudiante. Esta es una medida que el gobierno estadounidense había anunciado hace unos meses, pero que ha estado en boca de todos luego de que la embajada de dicho país en el Perú emitiera por primera vez un comunicado informando que esta nueva práctica ya se va a implementar. El comunicado de la embajada estadounidense en nuestro país le indica a los aplicantes a la visa de estudiante que cuando soliciten su cita de visa deben, entre comillas, ajustar la configuración de todas sus cuentas de redes sociales a pública. Además, detalla que esto aplica para aquellos que busquen una visa de estudiante en las categorías no inmigrantes F, M y J, que son las visas para estudiar una carrera universitaria o un curso, y para los estudiantes de intercambio. El gobierno estadounidense sostiene que la adjudicación de una visa es, entre comillas, una decisión de seguridad nacional, por lo que deben asegurarse que quienes soliciten admisión a Estados Unidos no tengan la intención de dañar a los estadounidenses ni a nuestros intereses nacionales. Esta medida se enmarca dentro de la política del gobierno de Donald Trump de reducir la migración y de su actitud contra los extranjeros. Dentro de Estados Unidos, la administración de Trump ha estado revocando visas de estudiantes y en algunos casos
deportándolos, principalmente por sus posturas políticas, las cuales han podido monitorear a través de sus redes sociales. Decenas de estos casos han salido a la luz en los últimos meses, incluido el de la estudiante de doctorado turca Rumeysa Öztürk, que emigró a Estados Unidos tras obtener la prestigiosa beca Fulbright y a la que le revocaron la visa después de expresar posturas pro-Palestina. La medida viene recibiendo duras críticas desde que fue anunciada, en especial de grupos defensores de la libertad de expresión, como la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, FIRE por sus siglas en inglés. En una entrevista con Reuters, la organización afirmó que con esta medida el gobierno de Donald Trump estaba formalizando prácticas de censura y sacrificando el compromiso de Estados Unidos con el discurso libre y abierto por miedo y silencio. Además, Jamil Jaffer, director ejecutivo del Night First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, dijo que esta política evocaba a los filtros ideológicos que se aplicaban en la Guerra Fría, cuando artistas e intelectuales prominentes fueron excluidos de Estados Unidos. Por su parte, la ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, dijo que revisará exhaustivamente la disposición del gobierno estadounidense para determinar si constituye una violación del derecho a la intimidad. Ok, quinta noticia, vamos ahora con nuestro segmento de la noticia económica con Ale Costa, que hoy trata sobre una discusión que se ha generado en torno al aporte a las AFP. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre la ola de incomodidad que generó la portada de ayer del diario Gestión, que aseguraba que el CEO de AFP Habitat, Mariano Álvarez, había propuesto en un evento especializado que la tasa de aporte de los afiliados de las AFPs se duplique desde el actual 10% del sueldo a un 20%. De acuerdo con el medio, Álvarez dijo textualmente lo siguiente: ¿en cuánto debería subir el aporte? Las estimaciones indican que deberíamos estar más cerca del 20% que del 10%, y hacia eso va, por ejemplo, Chile, donde ya se aprobó un incremento y probablemente llegue a 20% de forma gradual. En un contexto en el que existen hasta 24 proyectos de ley para aprobar retiros de las AFPs y en el que está por implementarse la reforma previsional aprobada el año pasado por el Congreso, las palabras de Álvarez cayeron bastante mal entre los afiliados del sistema privado de pensiones y también entre especialistas como el CEO de Calpasab, Alberto Arizpe, que cuestionó que un aumento del descuento mensual que se destina a los fondos previsionales podría golpear la capacidad de consumo en el presente de estos trabajadores. Incluso el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, fue consultado sobre el tema y dijo lo siguiente: en un principio, nuestra primera reacción es que no necesitamos hacer un incremento al aporte, pero hay que ver cuál es la propuesta y analizarla técnicamente, cierro comillas. Horas después, la empresa negó a través de un comunicado que haya presentado una propuesta para incrementar la tasa de aporte y afirmó que no tiene previsto presentar una propuesta de esta naturaleza. Explicó que desea transmitir tranquilidad al sistema y a sus aportantes. Escuchando la presentación de Álvarez y el contexto, lo que se entiende es que el CEO de AFP Habitat estaba explicando que si se busca que las pensiones alcancen un nivel similar al sueldo de los trabajadores durante su vida laboral, es decir, incrementar lo que se conoce como la tasa de descuento, sería necesario que sus aportes mensuales también se incrementen. Esto, por supuesto, es diferente a proponer que efectivamente se implemente un aumento de los descuentos mensuales. Sin embargo, entendiendo el descontento que existe con el sistema privado de pensiones, bien harían los ejecutivos de las AFPs en cuidar más sus declaraciones para evitar que este tipo de titulares alimente medidas populistas por parte del Congreso, como la búsqueda de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces. Gracias, Ale. Vamos ahora con la reflexión del día. Ya con esto terminamos las noticias, pero quería compartirles un comentario especial si quieren escuchar unos minutos más en el espacio de la reflexión del día. Hace algunos días en un evento recibí de un par de personas distintas que conocía yo por primera vez un mismo comentario sobre mi trabajo. Normalmente la retroalimentación que recibo tiene que ver con cómo abordo las noticias o con las opiniones que asumo en el podcast. A veces me manifiestan sus coincidencias y otras sus discrepancias y yo me ocupo de que ambas se sientan bienvenidas.
Pero estas personas a las que me refiero me dijeron que, sin conocerme personalmente, se habían sentido acompañadas al escuchar mi podcast en el tiempo difícil que nos tocó vivir a todos durante la pandemia y que este les había podido transmitir tranquilidad. De todo lo que me han dicho, positivo o negativo respecto de mi trabajo haciendo este podcast, este es quizá el tipo de feedback que más valoro y quisiera explicarles por qué. Creo que nos ha tocado vivir una época en la que hay muchos incentivos para enfocarse en las noticias negativas o en el ángulo negativo de las noticias. Por un lado es entendible porque ciertamente hay abundancia de noticias que a uno le pueden producir comprensiblemente indignación o miedo. Y creo que eso tiene como efecto que un grupo grande de personas prefiera simplemente desconectarse de las noticias y enfocarse únicamente en lo que tiene enfrente, digamos su trabajo, su familia, sus amigos. Mientras que otro grupo de gente ha optado por asumir las noticias como si fueran algo más parecido a un contenido de entretenimiento, que ha logrado adaptarse muy bien al sistema de incentivos pues, que permite que algo se viralice en las redes sociales, como la exaltación, la ridiculización o el agravio. Yo siento que las noticias son un insumo que necesitamos todas las personas para ejercer nuestra ciudadanía de manera responsable. Necesitamos saber qué pasa en el país y en el mundo y cómo eso impacta en nuestras vidas. Cualquier persona que asuma el trabajo de transmitir las noticias va a tener invariablemente sus sesgos personales influyendo en cómo lo hace, en la selección de qué considera importante o cómo aborda las noticias. Por eso yo siempre les recomiendo que si encuentran valioso este podcast, intenten también escuchar otros contenidos, sobre todo de personas que puedan tener posiciones distintas a las mías. Pero lo que sí entiendo yo como mi responsabilidad personal es que si el riesgo que enfrentamos hoy es de un lado alimentar la apatía y del otro caer en el sensacionalismo para entretener, pues deben existir alternativas, una de las cuales, pero ciertamente no la única, espero que sea este podcast, que logren transmitir las noticias no solo con rigor y ecuanimidad, sino entendiendo que la forma como se transmiten las noticias tiene un impacto en el comportamiento de los ciudadanos. Las noticias no deben buscar la indignación fácil, sino que deben darle sentido de agencia a quien las escucha, es decir, explicar qué puede hacer uno para contribuir a cambiar aquello que está mal en la realidad que nos ha tocado o para exigir las responsabilidades mayores que sean asumidas pues, por quien corresponda. No debería generarnos la sensación de que estamos mirando un espectáculo desde las tribunas, sino que somos todos en alguna medida protagonistas con capacidad de incidir. Las noticias deben hacernos reflexionar sobre la complejidad moral de muchos problemas que enfrentamos, cuando a veces lo más sencillo es verlos pues, como si fueran una cuestión de blanco o negro, instándonos a hacer un esfuerzo especial y genuino por entender a quien tiene ideas distintas a las nuestras, en lugar de ridiculizarlo o atribuirle mala fe para que nos sea más fácil verlo como el enemigo. Las noticias, incluso cuando sean malas, porque esas, por cierto, hay que comunicarlas y explicarlas con todas sus implicaciones, tienen, sin embargo, que dejarnos siempre visible la luz al final del túnel, la combinación de factores que tendría que darse para que uno pueda mantener el optimismo y la esperanza, porque las sociedades se entumecen cuando estas últimas desaparecen. Este es el trabajo que intentamos hacer aquí en Comité, uno en el que yo busco todos los días pensar cómo ayudo a que podamos ser ciudadanos responsables, personas con sentido de agencia, con capacidad de introspección moral, con voluntad para escuchar a quien piensa diferente y con el empuje necesario para hacer lo que nos toca hacer para sacar el país adelante. Yo no creo que ninguno de ustedes que me escucha sea un espectador y por supuesto tampoco creo que ninguno de nosotros tenga ya todas las respuestas, así que es bueno que sepamos conversar, que nos sintamos acompañados y valorados, sea que pensemos igual o distinto, que nos reconozcamos en el otro como un interlocutor válido y nos sintamos parte integrante de un todo que nos trasciende y nos lleva a preocuparnos por el prójimo en toda su diversidad. Si en algo sirve el trabajo que hacemos en este podcast y en general en Comité, para ello, pues nos alegra mucho estar poniendo nuestro granito de arena y seguiremos haciéndolo con el mismo compromiso de siempre, porque si en algo creo yo impenitentemente es en que sí es posible aprender a valorarnos entre peruanos y construir juntos el país con el que soñamos. Muy bien, como siempre un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Big Mom Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.